están, estimados amigos? En estos tiempos de cambios tan disruptivos y de procesos de aceleramiento, de innovación tecnológica, hay también que preocuparnos cuáles son los cambios que se vienen produciendo en la estructura de nuestra sociedad, en el mundo y en el Perú. Uno de esos temas muy importantes es el relativo a la característica de la población y su crecimiento. Anualmente, la tasa de crecimiento poblacional en el Perú bordea el 1%. Pero cada vez más, la gente en el mundo, y los peruanos en particular también, vivimos más. Y entonces, lo que antes eran cálculos actuariales para, por ejemplo, estimar cuándo debe ser la edad de jubilación o cuánto tiempo hay que aportar durante la vida útil de una persona como trabajadores, eso tiene que variar, porque hoy día la gente vive más y por supuesto se necesitan más años de jubilación o se necesita variar las condiciones de la jubilación. La población va envejeciendo. Esto quiere decir que cada vez hay una mayor proporción de población mayor. No digo adulto mayor, porque adulto mayor hoy día se habla en muchos sentidos, y en uno de ellos se considera adultos mayores a todas las personas mayores de 60 años, en algunos casos mayores de 65 años, pero personas de 60, 65 años, 70 años, 75 años, en muy alto número, están todavía en pleno uso de sus facultades mentales y físicas e incluso de sus posibilidades de trabajo. Entonces, como que a partir de los 60, 65 años, empezamos a darle, por costumbre, una menor importancia laboral, una menor importancia en los servicios a personas que tienen esas edades y que todavía tienen mucho aire para poder contribuir con sus familias, con su país, para aprovechar la experiencia de sus profesiones, de sus capacidades técnicas, su experiencia de vida. Hay que repensar este tema. El envejecimiento de la población nos obliga a cambiar la forma y el horizonte de nuestras políticas públicas. Hoy día tenemos que pensar en que la esperanza de vida después de los 65 años ya bordea los 80 años en el Perú. Esto quiere decir estadísticamente que muchísimos peruanos van a pasar los 80 años. Y el tema no es que pasen los 80 años, sino que los pasen bien, con una salud adecuada para su edad, con condiciones de empleo incluso de educación para su edad. Uno nunca debe dejar de estudiar, de capacitarse, de aprender. No hay edad para el estudio. Y mucho más todavía prestar atención a un número importante de peruanos y peruanas que, habiendo logrado edades de jubilación con criterios del siglo XX, están hoy en día en posibilidades, en potencialidades de trabajo y de aporte a la comunidad, al Perú, a su familia, con criterios del siglo XXI. Hay que modificar los criterios educativos, hay que modificar las políticas laborales, hay que modificar las políticas previsionales. La sociedad mundial y la peruana están cambiando. No podemos seguir atendiendo esos cambios con políticas del siglo pasado. Pero la población no solo está envejeciendo, mientras se mantiene el 1% de crecimiento poblacional que tenemos anualmente, sino también hay un cambio tecnológico importante. Ya los especialistas nos van hablando que la inteligencia artificial y los robots están sustituyendo ya no a los adultos mayores, sino a los adultos que están en sus tareas cotidianas y que en muchos aspectos, en muchas actividades, están siendo reemplazados por la máquina, por el procedimiento digital, por el robot. Entonces hay que cambiar también las políticas públicas, las políticas educativas, las políticas laborales, para crear condiciones en que podamos reinventarnos, no solamente esperar que llegue la sustitución del empleo por un robot, sino, previendo esa situación, tener capacidades, tener aprendizajes para poder seguir generando ingresos y desarrollando actividades productivas y actividades favorables a nuestra familia y a nuestro país, en condiciones incluso de mayor presencia robótica y mayor inteligencia artificial. Pero además tenemos que resolver también el problema de la informalidad laboral.
pero no midiéndola desde un Estado que mira muy arriba, muy vertical, y entonces dice, bueno, todos los que quieren formar parte de la formalidad hagan esta cola y cumplan estos procedimientos y paguen estos impuestos. No, entendiendo con un criterio más horizontal, más realista, que la informalidad en mucho se debe precisamente a esos criterios, a esos procedimientos, a esa burocrática manera de entender lo que ocurre en nuestra sociedad. Envejecimiento de la población, nuevas tecnologías que desplazan a los empleos a los empleos cotidianos, y en tercer lugar, situaciones de informalidad que tenemos que afrontar integralmente para crear condiciones para que quienes hoy son informales puedan ser formales, pero aprovechando su capacidad de trabajo, su talento, su emprendimiento. 3 desafíos que tenemos que afrontar mirando ya un escenario poblacional y social que no es el del siglo pasado, es un nuevo escenario en este siglo XXI.